Saludos amigos, en el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando del acuerdo con Guyana, de por qué lo de San Cristóbal se repetirá, de otra refinería pero en Guyana, de la inutilidad del Parlacén, de un jugoso reparto, de una mejora en nuestra calificación, del cubano y el policía, de una ficha que fue borrada, de una exquisita visita a la cárcel de Baní y de varios temas más. Así que comencemos. Con la firma de acuerdos con Guyana que se firmaron, se realizaron aquí la semana antepasada, sí, la antepasada, hemos visto una cantidad de juicios alocados, de gente opinando, wow, pero bueno, que si para qué ir a sembrar a Guyana si aquí tenemos tanto terreno utilizable para agricultura, dice uno, dice otro que ese gobierno tiene tendencia izquierdista, que si, alguien dijo que si cambia el gobierno de allá, entonces podrían deshonrar los acuerdos y bueno, una cantidad de opiniones, pero así es que somos, ¿no? Cantidades industriales. Pero mire, hay un dominicano de La Vega, experto en asuntos agrícolas, que pasó largos años en Guyana trabajando para una compañía de Londres. ¿Qué hacía esa empresa inglesa en Guyana? Producía arroz, arroz y otros granos, no recuerdo cuál, pero básicamente arroz. Porque también China, Japón, los Emiratos Árabes y muchos otros países producen parte de sus alimentos fuera de sus territorios, en tierra que es arrendada y manejada por compañías que trabajan para ellos. Eso se da, eso ocurre. La población de Guyana, que como usted sabe casi toda reside en la costa, porque una población es bajísima en comparación con el volumen de su territorio. Y por eso ellos quieren socios para arrendarles tierra, para fines agrícolas o lo que sea, ¿no? Allí hay una planicie, una llanura gigantesca del tamaño de República Dominicana, con mucha agua, territorio completamente llano. Y usted sabe lo que eso significa, que no necesita nivelación. Y la nivelación es una de las cosas que tiene mayor costo en la producción de cereales. Ahí se puede producir arroz, soya, maíz, lo que usted quiera. Y entonces el empresariado dominicano, suponemos que entidades como, qué sé yo, la Sociedad Industrial Dominicana o Induban o empresas así por el estilo, con ese acuerdo que firmó el presidente nuestro con Guyana, irán allá, llevarán sus maquinarias de cortar arroz, de procesar el corte de maíz, etcétera, o los arrendarán o yo no sé. Y el costo de producción va a ser la mitad de lo que cuesta aquí la producción, porque, repito, hay mucha agua. Y con agua los cereales producen el doble. Además, todo funciona mecanizado allá. No hay que buscar mano de obra de otros países para que vayan a sembrar y a cortar, porque es una llanura perfecta. Y por eso usted ve en el tiempo de las cosechas ahí en esa llanura enorme, los desfiles de máquinas cortadoras que parecen un ejército de tanques de guerra. Y esas máquinas no se detienen, trabajando, cortan, meten en sacos, cierran y de ahí directo, pum pum, camiones para el muelle. Entonces, si podemos nosotros producir el sorgo, la soya, el maíz,
el arroz a mitad de precio. Consecuentemente, el precio del pollo, de la carne de pollo, los huevos, el cerdo, la res, que comen alimentos balanceados con base de granos, tendrán que bajar también de precio. Es lógico, ¿no? Actualmente, los animales de crianza lo que comen son dólares aquí, porque se trata de alimentos traídos de Estados Unidos. ¿Quiénes serán los que irán a Guyana a aprovechar el arrendamiento de buen terreno plano, de ese terreno, apto para todo tipo de siembra? Bueno, suponemos, como yo dije, que las empresas fuertes nacionales que están dedicadas a la siembra y a la fabricación de alimentos. Señores, aquí solo se produce el 10% de todo el maíz que necesitamos. El otro 90% hay que traerlo de fuera y no es un producto de primera calidad lo que se trae, porque las producciones de primera se quedan para el mercado norteamericano, ustedes lo saben, porque tienen más proteína, etcétera, ¿no? Ese dominicano que yo dije que es de La Vega, creo que apellido de la Mota, ingeniero agrónomo, químico, profesor de una universidad norteamericana que pasó décadas fajado en producción agrícola en Guyana, ese sabe muy bien cómo se bate el cobre allá y puede ser una valiosa orientación para los empresarios que decidan aprovechar ese acuerdo, los empresarios de aquí. Ahora esperaremos a ver si la idea cuaja y no se queda en una firma de papeles, que esperamos que no, porque la idea es buena y se puede aprovechar. Me parece. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Te llamo ahora. Claudio, me llegaron las notas. Oye, pero la única que sirve aquí es arte. Oye, te estoy hablando a ti, mírame. Tú estás en todo menos aquí. Claudio, reparte la fruta en la góndola. Volver a hacer el deslinde, si no, no se puede vender el solar. ¿Y tú, Claudio, qué piensas estudiar? Él se va a encargar del negocio de la familia. Sí, buenos días. Claudio, te llamo. ¿Aló? Habla Claudio. Sí, soy yo. Muchas felicidades. Fuiste aceptado en la Universidad de Artes Plásticas. ¿Te aceptaron? Ayudar a lograr los sueños de alguien es también construir el futuro que quieres. Banco BHD. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Comenzamos hoy
dando las gracias a tantos televidentes de este programa que nos escribieron elogiando el comentario que hicimos la semana pasada sobre la presentación de la novena de Beethoven en el Teatro Nacional y sobre la obra misma, ¿no? Y gracias también a los que nos enviaron datos complementarios, algunos que, no todos, porque fueron muchos, pero algunos hay que leerlos porque son interesantísimos, son sumamente interesantes. Ricardo Cordero me envía uno que dice un dato. En el 1972, el Consejo de Europa convirtió el tema de la Oda de la Alegría, procedente de la Novena Sinfonía de Beethoven, en su himno. Y luego en el 85 fue adoptado por los dirigentes como himno oficial de la Unión Europea en adaptación de Herbert von Karajan. Tony Pinales me escribe, aunque Viena lo aplaudió con sumo entusiasmo, en otras ciudades donde se presentó después la sinfonía no tuvo al comienzo tanto éxito. Algunos directores rehusaron montarla porque consideraban que Beethoven la había compuesto ya sordo y que eso se hacía notar en la partitura. Curiosamente, algunos críticos consideraban que el cuarto movimiento, hoy por hoy el más célebre, opacaba el resto de la sinfonía, y la tendencia en el siglo XIX fue obviar la parte coral y solo tocar los primeros 3 movimientos. Yo ignoraba eso. Me escribe el doctor Rubén Méndez. Durante la Segunda Guerra Mundial, la novena fue la pieza sinfónica más tocada en ambos bandos. Toscanini, opuesto al fascismo y exiliado en Estados Unidos, la incluía regularmente en su repertorio. Pero también un músico oficial del régimen de Mussolini, como Pietro Mascagni, solía dirigirla en multitudinarios conciertos. También lo hizo en el París ocupado un joven Herbert von Karajan, que era entonces miembro del partido nazi. Incluso fue la pieza escogida por la radio alemana para anunciar el suicidio de Hitler en 1945. En los Juegos Olímpicos de 1956 y 1964 sonó como himno común para los equipos de las 2 repúblicas alemanas. Y Johnny Valenzuela me dice, qué interesante esto. No sé si sabe que el día del estreno de esa obra, el público ovacionó con repetidas andanadas de aplausos y con sus pañuelos al aire. Sin embargo, cuando los asistentes estallaron en gritos y aplausos por 5ª vez, el comisionado de policía que estaba allí presente se paró y mandó a callar a todo el auditorio, porque 3 andanadas de aplausos eran la norma para la familia imperial, de modo que no era prudente que Beethoven obtuviera 5. Adelante, continuamos. Bien, vamos a felicitar a nuestros honorables legisladores porque tenía que ocurrir lo que ocurrió en San Cristóbal para que los varios de ellos de inmediato llamaran a aplicar las normas de inspección en el uso de materiales inflamables. Tenía que ocurrir eso, de una vez se pronunciaron. Habla de que hay que tomar medidas con el asunto del gas propano dentro de los establecimientos comerciales y en el transporte de todo tipo de combustible para evitar que ocurra lo mismo que ocurrió en San Cristóbal. Óigame usted. ¿Alguien ha tenido la iniciativa de inspeccionar aquí a todos los carros y las voladoras que funcionan con gas? A ver si el tanque que tienen es el adecuado. ¿O es uno de los que se usan para la cocina, de esos de 50 galones? ¿O de 25? Aquí tenemos miles de tanques de más de 150 galones instalados en residencias y en pequeñas empresas, donde las vendedoras de gas propano, las empresas, lo único que hacen es ir a rellenar el tanque.
cuando piden que lo rellenen, cobran la factura y se van. Pero ni siquiera chequean las condiciones de ese tanque a ver si está oxidado por algún lado y corre el peligro de explotar. La mayoría de esos tanques que hay aquí trajeron una cantidad de tanques, no sé si todavía lo siguen trayendo, que fueron descartados fuera, y empresas que lo trajeron lo que hicieron fue que lo pintaron de blanco, ciertos honorables avivatos, para hacerlos ver como nuevos. Y ahí están. Por eso lo de San Cristóbal va a seguir ocurriendo en otros sitios. Digo, en el entendido de que fue un tanque de gas propano que explotó. Hasta ahora no se sabe exactamente. Porque para colmo, cuando una comisión técnica de los bomberos llega a un lugar y reclama la reubicación de un tanque, resulta que el dueño del establecimiento es hermano de, o en llave de, o protegido de, y aquí todo camina a base de eso, de la llevadura, ¿me entiendes? Felicitaciones al gobierno por el anuncio de que nuestro país va a invertir capital en Guyana para montar una refinería de petróleo. Yo realmente no entiendo, porque cuando el presidente nuestro fue allá, se tenía entendido que Guyana iba a invertir en una refinería aquí, que se iba a instalar entre Boca Chica y San Pedro de Macorís, para ellos entonces refinar su crudo aquí, y de aquí entonces ya el combustible se enviaría a los mercados donde ellos venden. Pero ahora la cosa resulta que es al revés. Lo que yo no sé es de dónde vamos a sacar el dinero para invertir en una refinería, y por qué si nosotros tenemos una ahí en Jaina, mejor no le ofrecimos en venta a Guyana las acciones, esa que le compramos, que le habíamos comprado a PDVSA de Venezuela, y entonces con ese dinero hacer una modernización de nuestra refinería, que está bastante atrasada, por cierto. ¿De dónde va a salir dinero para montar una refinería en sociedad en Guyana, si el gobierno justamente acaba de buscar avances a impuestos sobre la renta en empresas altamente contributivas? Digo, ¿o será que es un asunto del sector privado enteramente? Yo no sé. Bueno, el sector privado. Mire, para que usted tenga una idea de que la cosa no es tan sencilla como parece, la refinería Dos Bocas, que se construye actualmente en Tabasco, en México, con capacidad para 340,000 barriles diarios, está costando, ¿usted sabe cuánto? 12,500 millones de dólares. ¿Y entonces, de dónde van a salir? Dígame. Señores, nosotros le estamos pagando salarios, viáticos, viajes, nada menos que a 20 diputados del Parlacén, gente que no hace absolutamente nada. Se lo ganan sin dar un golpe que valga la pena, porque ese Parlacén dejó de servir para algo hace mucho. Y resulta que nosotros somos uno de los 6 países que integran esa entelequia, y cada país tiene 20 diputados que disfrutan de inmunidad parlamentaria y ganan en dólares. Pero también hay nombrados sustitutos de diputados. Y no soy solo yo quien ve esa barbaridad. La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, que se llama Yanaina Tehuane, esa mujer propuso que se reforme eso del Parlamento del Centroamericano, el Parlacén, muy cuestionado en Panamá por el fuero que otorga a los integrantes
y que puede alimentar la impunidad en casos de presunta corrupción en todas partes. Eso no es más que un huacal para poner botellas y botellas caras. ¿Para qué se creó el Parlacén? Para la integración centroamericana. Y eso amerita que los vagos que representan a cada país tengan que ser diputados con privilegios, en vez de, qué sé yo, embajadores adscritos o cosas parecidas. El lío que se ha desatado en Panamá vino porque dos hijos de Martinelli, del expresidente Martinelli, acusados de lavado de dinero en dos procesos que están a punto de entrar, iban a estar en etapa de juicio, entre ellos el caso de Brecht. Ellos pidieron jurar en el cargo de diputados suplentes que obtuvieron en los comicios del 2019. Tipo confesaron, ya ellos confesaron en Estados Unidos que habían blanqueado 28 millones de dólares de sobornos de Odebrecht y pagaron cárcel por ello en Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, no hubo más remedio que juramentarlos. Y ahora el proceso que se le va a seguir va a tener que ser privilegiado tiene que ser ahora con la Suprema Corte, porque ellos tienen el privilegio del fuñido para la CEN. Cierren eso, hombre. Felicitaciones a la Procuraduría General de la República por la entrega del total de 319 millones de pesos que fueron decomisados a los narcotraficantes que operan en el país a través de sentencias definitivas irrevocablemente juzgadas, ¿no?, en caso de condenados por narcotráfico y lavado de activos en diferentes jurisdicciones. Esos 319 millones se distribuyeron entre distintas instituciones gubernamentales y, bueno, me sorprendió ver que en el reparto hubo nada menos que 28 ONGs que supuestamente luchan contra el consumo de drogas. 28. ¡Wow! En verdad yo no sabía que teníamos tanta gente que ha formado entidades sin fines de lucro con el objeto de librar de las drogas a los jóvenes. Yo sé que hay entidades de esas que son muy serias y que hacen un trabajo loable y premiable. Pero como que sospecho que bajo la sombrilla de lucha contra las drogas, hay ciertos avivatos que han formado entidades como con el único fin de ponerse en la lista de lo que reciben una tajadita cuantas veces hay reparto y hasta asignaciones fijas del presupuesto nacional. ¿Quién las evalúa? ¿De tiempo en tiempo? No sabemos. Pero sería interesante vigilar a ver si es verdad que hacen lo que dicen para que puedan justificar lo que reciben, digo yo. Señores, el que la agencia calificadora Moody's Investor Services anunciara la semana pasada que la calificación de República Dominicana haya subido de BA3 estable a BA3 positiva, eso ha envalentonado a algunos funcionarios del área económica del gobierno que no perdieron la oportunidad de inmediato para decir que esa mejora en la perspectiva se debe a los esfuerzos del equipo de trabajo que gestiona el Ministerio de Hacienda para reducir los niveles de endeudamiento y garantizar su sostenibilidad. Bueno, vayamos por parte. Es cierto lo que dice la calificadora, que esa mejora se debe, entre otras cosas, a la mejora de los ingresos por el desempeño fiscal y también a la reducción de la inflación, es cierto. Pero cuidadito con dormirse en los laureles, porque los niveles de endeudamiento y la actual petición, ya aprobación en el Congreso del presupuesto complementario, incluye 1.000 millones de dólares más en préstamos. Y si no se maneja ese dinero colocándolo en sectores reproductivos, al final los resultados
podrían hacernos bajar esa calificación. Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, dijo que el gobierno ha disminuido las necesidades de financiamiento. Pero esa afirmación no comulga mucho con el endeudamiento y en el que se proyecta. Digo yo, no sé, me parece, ¿o no es así? Felicitaciones al cubano Julio César Llorente, porque desgraciadamente al hombre se le fue el gatillo con eso de volarle arriba a un agente de DGC y darle una trompada. Y me resultó extraño que un extranjero, no sabemos si es residente en el país o simplemente estaba de turista, incurriera en el error de enfrentar la autoridad al nivel de la agresión física. Muy raro eso, pero nada. Después que lo trancaron y lo sometieron a la justicia, el hombre tuvo que bajar la guardia. Hasta el extremo de que él dice que cuando lo llevaron al cuartel policial detenido, alguien le dio un trompón, pero que estaba tan oscuro que él no vio quién fue. Le dieron un puñetazo. Finalmente lo condenaron esta semana a 3 semanas de prisión preventiva en Najayo. A mí me pareció excesivo eso. 3 meses de prisión preventiva en Najayo. Cónchole. Digo, ok, el juez consideró que se trató de una agresión al Estado dominicano, ok, pero yo no sé si la condena hubiese sido igual si el agresor hubiese sido un hijo de papi y mami, por ejemplo, de esos que se envalentona con los policías cada rato ahí en la Lincoln, de noche. Lo dudo. Felicitaciones al empresario que se asoció con una dudosa figura que se le había acercado al empresario con un proyecto que al empresario le pareció muy interesante, pero al tratarse de un personaje del que se rumoraban muchas cositas, él decidió recurrir a los servicios de investigación que tiene para depurar sus empleados de su empresa, ¿no? Bueno, los investigadores hicieron el trabajo y le rindieron un informe al empresario donde le decían que esa persona investigada no tenía ficha alguna sobre asuntos de droga ni cosa parecida como se rumoraba en los corrillos populacheros, ¿no? Y en vista de eso, el empresario llamó al proponente y firmaron el convenio. Pero resulta y viene a ser que ahora con la captura de todos los empleados de Procuraduría que están involucrados en el jugoso negocio de borrar antecedentes penales, se ha descubierto que el personaje había pagado para que le desaparecieran las cositas sucias que tenía guardadas. Y ahora el empresario se está jalando los pelos de la cabeza. ¿Cómo le cae? En un momento volvemos, falta algo. Óptica López llega a La Sirena Las Caobas con ofertas en monturas oftálmicas a la moda. Óptica López La Sirena Las Caobas. Examen de la vista digital gratis. Óptica López La Sirena Las Caobas. Tu mejor visión. Hola, soy Laura Lascuaga, Miss Universe Colombia 2020 y quiero contarte mi secreto para estar en forma. Forma tu cuerpo es mi secreto para estar en forma. Bueno, finalmente por hoy, felicitaciones a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y a la Policía Nacional por la visita sorpresa que realizaron acompañados hasta de perros rastreadores de droga en la cárcel de Baní Hombres
Y allí ocuparon una lista que voy a leer para que usted goce. Oiga la lista que ocuparon en esa cárcel. Una pistola marca Glock 43X con su cargador lleno con 17 cápsulas. 5 porciones de cocaína, 18 de marihuana, 182 funditas de tabaco de andullo con un peso aproximado de 4 libras y 6 vapor, así como 4 balanzas. ¿Para qué? ¿Para pesar qué? O sea, que ahí se pesaba droga, o digo yo, ¿no? Para la venta, ¿no? 80 objetos cortopunzantes, punzones o cuchillos, 70 teléfonos celulares inteligentes y 14 de los denominados maquitos, 535 cajas de cigarrillos, 35 wifi inalámbricos, 116 bocinas de música, pues eso era una bares de hacer fiesta, 3 micrófonos, karaoke, 3 PlayStation, bebidas alcohólicas, una máquina de hacer tatuajes, 25 cargadores portátiles, 49 encendedores, 9 baterías de... Bueno, pero dicen la crónica que todos los responsables de tener la posesión de esta cosa, de uso prohibido en los centros de privación de la libertad, fueron identificados por sus nombres. Y ahora viene lo lindo. Esos implicados, de inmediato, ¿qué se hizo con ellos? Fueron trasladados a diferentes recintos penitenciarios del país. Ajá. ¿Y la dirección de prisiones qué? ¿Y qué pasó con los funcionarios que manejan esa cárcel? Me van a decir que esa gente no tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando ahí adentro y de toda esa bocina y de toda esa cosa. Ay, no. No, por eso la solución fue trasladar a los presos, a lo que le encontraron estas cosas, a otras cárceles del país. Señores, qué comiquería, ¿eh? Muchas gracias y hasta la próxima.